Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver qué es temperatura y qué es calor. Esta es la clase de física 12. Les recuerdo que continuamos con este programa. Está muy sencillo este tema y vamos a verlo. Ok. Temperatura, chicos. ¿A qué les suena temperatura? Realmente cuando alguien lo escuchan que le dio una infección y que su cuerpo empieza a calentarse para atacar ese agente que no reconoce el cuerpo, empieza a cambiar de su estado en el que se siente. ¿Realmente le subió la temperatura o no? ¿Qué es? ¿O solo se está calentando el cuerpo? ¿Qué es? ¿No? Vamos a ver. Bueno, la temperatura, chicos, les voy a decir que es una magnitud física. ¿Qué es eso? Es una magnitud física que nos va a indicar qué tan frío o qué tan caliente está un cuerpo respecto a otro. ¿Ok? Parece sencillo y todo. Pero vamos a plantearlo así. ¿Cómo funciona un termómetro? Aquí tenemos un termómetro de este lado de la pantalla. Y bueno, aquí está en escala Fahrenheit, Celsius, ahorita vemos eso. Está Fahrenheit del lado izquierdo, estos números, y del lado derecho en Celsius. Están aquí los planetas y más o menos a qué temperatura están. ¿Ok? Bueno, esta es una imagen que encontré así, pero lo que quiero que hoy entendamos es cómo funciona este instrumento de medición. Aquí en la definición les dije que se toma como patrón. Ok, no, eso no lo he comentado. Ok, para nosotros hacer una comparación de qué tan frío o caliente esté un cuerpo, lo vamos a comparar con un patrón. Ajá. O un objeto de medición, en este caso es el termómetro. ¿Cómo funciona el termómetro? Seguramente su mamá o su papá tienen un termómetro por ahí en la mano cada vez que aparentemente le sube la temperatura y todo eso. Si ustedes se lo ponen a verlo, en el centro tiene como una línea gris. Ajá. Esa línea gris está conteniendo, es gris porque es mercurio, está conteniendo mercurio. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué y cómo funciona? El vidrio, el vidrio está marcado por la escala. ¿Qué escala es? Los termómetros, ¿qué escala son? A ver, revísenlo, chequenlo. Son Fahrenheit, Celsius, Kelvin. Bueno, al poner ustedes ese termómetro en contacto con su axila, con un cuerpo, ¿qué es lo que pasa? El calor del cuerpo o del objeto de estudio empieza a dilatar ese mercurio, empieza a cambiarlo de volumen, de tamaño. Entonces, ese movimiento, ese cambio que empieza a crecer, ese mercurio, es lo que avanza sobre las rayitas y es lo que nos da la lectura de, se paró en esta rayita, ok, tiene 40 grados este cuerpo de temperatura, ¿no? Bueno, se lee esa medición. Esta es la temperatura, mejor dicho, esta es la temperatura de este cuerpo. Si están en un laboratorio y los ponen a revisar la temperatura de alguna sustancia que están haciendo que se debe de calentar y dicen debe de dejarlo a 120 grados centígrados Celsius. Ustedes van a calentar su sustancia, lo que estén haciendo, su solución, la calientan. Ponen el termómetro
entra en contacto con el cuerpo y este calor empieza a dilatar el mercurio, lo empieza a mover, ajá, y empieza a avanzar sobre las líneas para darnos una lectura. Hasta que aparezca en el 120, hasta que se detenga en el 120 es cuando nosotros decimos, ok, ya, está listo, le apagamos o hasta ahí lo mantenemos o ya, se procede. Pero ese básicamente es el funcionamiento de un termómetro, el cual contiene mercurio. ¿Ok? Entonces, aquí el mercurio es el cuerpo que funge como un objeto base de medición, o sea, el que está diferente en temperatura, el que va a estar más frío, y eso va a ser como un contraste, ajá, de temperaturas, y ese por eso es nuestro objeto de base de medición. Ahora, hablando más de la temperatura es una propiedad intensiva. Ya vimos qué son propiedades intensivas o extensivas, no recuerdo si lo vimos juntos, fue con la maestra Vianney, pero yo sé que ese tema ya lo tienen cubierto. Intensivo, que es que no va a depender de la masa, la temperatura, esa lectura que se hace con el termómetro, ese numerito que obtenemos, no depende de qué tan grande o qué tan pequeño es un cuerpo. Ajá. De lo que va a depender es de la energía cinética de las partículas. Ajá. ¿Qué tan excitadas, qué tanta energía tienen, energía cinética, qué tanto en movimiento se encuentran esas partículas para que calienten un sistema? Ajá. Es de eso que depende, no depende de qué tan grande o qué tan pequeño sea un cuerpo, de la masa. ¿Ok, chicos? Bueno, entonces, ok, ok, aquí tenemos también otra palabra que es la de agitación. Exacto, ¿qué tanta agitación, qué tanta energía tiene el sistema que nos hará tener ciertas lecturas? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, a ver de qué me estoy refiriendo. Cuando ustedes ponen a hervir agua, y al principio el agua no es un sistema agitado, no es un sistema que sus partículas estén en constante movimiento. Sin embargo, a lo largo del tiempo, va pasando el tiempo, el agua va a recibir energía, ahorita vamos para allá, ajá, recibe energía, ahorita vamos para allá porque ahorita revisaremos ese tema. Entonces, va a recibir energía, y esa energía va a alterar, va a agitar a las partículas del agua. Esa agitación, esa alteración en las partículas del agua del sistema, ajá, hacen, o su promedio, si se hace la lectura de cada particulita que existe de agua ahí, existe un cambio de energía, el cual, como consecuencia de estar en un estado no tan excitado a otro más excitado, cambia y da otra temperatura, eleva la temperatura de la que estaba anteriormente. O sea, estoy hablando únicamente de la lectura. Al principio solamente tenemos, no sé, 10 grados, no, sí puede ser 10 grados porque en 0 grados el agua ya no es líquida, ¿ok? Puede ser que estaba en temperatura ambiente, 18, 20, ajá. Después se pone a calentar, y que nos dará otra medición.
Ajá. Generalmente el agua, el punto en el que bulle son los 100 grados. Entonces, a los 100 grados, en el termómetro de lectura de temperatura, veremos que el agua cambió a estar hirviendo. Bueno, eso era a lo que me refería con un sistema agitado. Espero lo hayan entendido mejor, quede más ilustrado en sus cabecitas. Aunque no existe. Ok, ahora vamos a hablar, ya hablamos de la temperatura como tal, como el concepto, que es una magnitud física. Ok, regreso a eso. O sea, es algo medible, es algo que se mide. Ajá. Algo medible, se puede medir de una temperatura de un cuerpo de 50 grados centígrados o de 100 grados centígrados. Por ejemplo, el color no lo puedo medir. Ah, tiene 80. Bueno, eso ya es como más a profundidad, pero quiero decir que no es un fenómeno físico que sea simplemente, o sea, que sea fácil de medir. La temperatura sí es una magnitud física porque es medible, ¿ok? Ahora, ya vimos el concepto, vamos a ver las unidades. ¿Qué unidades vamos a estar manejando para hablar de temperatura? Ok, las unidades que vamos a manejar son Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Ok, esas son las tres más usadas para nuestros problemas. Aquí tenemos una conversión, una tabla con fórmulas que ustedes pueden aplicar para convertir de una escala a otra, ¿ok? Ok, quiero comentar algo. Los Celsius, Kelvin y Fahrenheit miden temperatura, miden lo mismo. Nos van a dar datos de temperatura. Sin embargo, están en diferentes escalas, ¿ok? No va a ser lo mismo decir 100 Celsius a 100 grados, no, mejor dicho, 100 grados Celsius a 100 grados Kelvin y Fahrenheit. Ajá. No es lo mismo, aunque sí estamos hablando de temperatura. ¿Por qué? Porque estos personajes, cada quien aparte, usaron diferentes metodologías en sus experimentaciones y por eso únicamente, sencillamente por eso quedaron a diferentes escalas. Sin embargo, repito, estamos hablando de temperatura. Aquí en esta tablita tenemos cómo pasar de Celsius a Kelvin, cómo pasar de Kelvin a Celsius, de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius. Aquí están las fórmulas. Cuando aquí, chequen, cuando aquí la letra, el subíndice de cada T de temperatura es K, significa Kelvin. Cuando es C, es Celsius. Cuando es F, como en este que estoy aquí apuntando con el cursor, es Fahrenheit. ¿Ok, chicos? Entonces está muy sencillo. ¿Por qué? Porque en los problemas les van a dar datos y ustedes nada más checan de qué a qué voy a pasar. Me voy a mi fórmula, a mi ecuación, y ya nada más sustituyo, despejo y resuelvo. ¿Sí, chicos? Ok, muy bien, vamos bien. Aquí tenemos un ejemplo 1. Dice, al convertir menos 80 grados Celsius a Kelvin se obtiene A, 0 Kelvin, B, menos 19 Kelvin, C, menos 35 Kelvin, D, 113 Kelvin, E, 193 Kelvin. Solución. A ver, ¿qué me están pidiendo de pasar de Celsius a Kelvin, ¿no? Eso es lo que dice en la solución. Se emplea la fórmula para convertir de grados Celsius a Kelvin. ¿Cómo se muestra a continuación? ¿Qué datos me dieron? Me dieron datos de temperatura de Celsius, menos 80 grados. ¿Qué quiero? Temperatura en escala Kelvin. No lo tengo. Ok. Me voy aquí a mi tablilla. ¿Cuál es?
de Celsius a Kelvin es la primera. Sería a los grados Celsius sumarle 273. Fin. O sea, súper sencillísimo. Aquí está la fórmula, la escribo. Ajá. Aquí está la sustitución y resultado. Y mi resultado, 193. Entonces, la respuesta correcta corresponde al inciso E, 193 grados. Eso es todo de temperatura. Si tienen dudas, ya saben, a las 3 los escucho. Y bueno, calor. Ahora vamos a pasar a este concepto de calor, el cual no es lo mismo que temperatura. Aquí se pone tricky la cosa. Ok, el calor. ¿Qué es el calor? El calor va a ser, como tal, la energía. No la medición, no la temperatura, no. Ya eso es muy aparte. Sí son conceptos relacionados, sin embargo están muy distintos, muy separados. Uno es una cosa, uno es una medición, una magnitud física, un número, y el otro, ¿qué es? Ok, calor. Es energía calorífica que se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Ok, lo leemos, chido, lo aprendemos, pero en la vida, ¿se han dado cuenta de esto? O sea, esto es lo que deben de preguntarse. ¿Hacia dónde viaja la energía de un cuerpo que está más caliente? Que su temperatura es mayor que de un cuerpo. Tenemos un cuerpo A y tenemos un cuerpo B. El cuerpo A tiene una temperatura, se hace la lectura y todo, ya sea un cuerpo, una persona, un objeto, y dice 100 grados Celsius. Y tenemos un cuerpo B, donde se hace el estudio de la temperatura, se observa, se mide y se tiene 60 grados Celsius. Esta diferencia de temperatura es súper notoria, ¿no? Son de 40 grados. Ahora, ¿de dónde pasaría esa energía que contiene el cuerpo A? Pasa al cuerpo de menor temperatura, o sea, pasaría al cuerpo B. Entonces, en otras palabras, siempre la energía calorífica se va a transferir de un cuerpo mayor a un cuerpo, de un cuerpo de mayor temperatura a otro cuerpo de menor temperatura. Sencillo, fácil, ¿no? O sea, se escucha bastante bastante fácil. Es que me estoy acordando de otro ejemplo, el de las tortillas. El de las tortillas. Yo antes no entendía por qué las tortillas, la servilleta, la parte más gruesa de la servilleta, se pone en contacto con la mesa. Y yo decía, pero si se están enfriando por arriba, por el aire. Y allí aplica lo de que las tortillas que están más calientes es un cuerpo de mayor temperatura, su energía calorífica se transfiere al cuerpo de menor temperatura, en este caso la mesa o la superficie donde se ponga, ¿sí? Ahora, ahorita vamos a ver esa forma en la que de un cuerpo A un cuerpo B se transfiere ese calor. Pero antes vamos a mencionar las unidades. ¿Okay? Las unidades de calor van a ser joules, calorías y ergios. ¿Okay? Joules, calorías y ergios. Ahora aquí como dato cultural, aquí se menciona que una caloría es la cantidad de calor o de energía que se necesita para aumentar 1 grado Celsius 1 gramo de agua. ¿Sí, chicos? Aquí nada más estamos hablando del agua, pero en futuras clases, cuando hablamos de calor específico, vamos a ver qué onda. Pero bueno, esto ahorita, de hecho, lo vamos a volver a retomar, lo de la caloría. Aquí lo tengo escrito, que es para otra clase.
la clase 13, pero bueno, aquí ya nada más la mencionamos y la volvemos a mencionar después. Formas de transferencia de calor. El calor se puede transferir de 3 maneras distintas: conducción, convección y radiación. ¿Okay? ¿Cómo transfiero energía de un cuerpo a otro? Interesante. Por estas 3 formas. Conducción. ¿Qué tiene que ver la conducción o cómo se lleva a cabo la conducción? Ok, aquí conducción y convección son palabras súper parecidas, ¿no? Si es que no se vayan a confundir y pongan atención qué es lo que pasa en cada uno. En la conducción es por tacto, siempre va a ser por tacto, por poner en contacto un cuerpo con el otro. Ajá. Ya a una escala más chiquita, cuando se están poniendo en contacto los cuerpos, se habla de un choque de moléculas y todo eso, ok. Pero ahora, en estos momentos, por fines prácticos y rápido, es si se tocan los cuerpos, hay conducción. Aquí en este diagrama tenemos una mano que está tocando el mango de la olla, el cual ya se está calentando. Aquí tenemos una olla con, parece agua, no sé, y se está calentando mediante esto que está aquí abajito, al parecer es una parrilla. Ahorita vamos a observar esto, la mano y la olla se están tocando. ¿De qué cuerpo a qué cuerpo está viajando el calor? Del más caliente al más frío, del mango de la olla a la mano, por medio del tacto, conducción, ¿sale? Ahora, convección. ¿Qué es convección? Convección, chequen, literalmente, a ver, espérenme, ok, para que tengan así la definición de conducción, si la quieren copiar o así, tenerla súper bien, las voy a mencionar así literal como viene en literatura, ¿no? La conducción es la propagación del calor de los sólidos ocasionada por el choque entre moléculas o partículas microscópicas que lo conforman, ¿sí? Ok, ¿qué quiere decir esto? Que aquí en una escala más chiquita, este mango que está súper caliente va a chocar con las moléculas y partículas de la mano del señor. Ajá, al hacer ese choque le están así transfiriendo su energía, o sea, en cada golpe, cada contacto con la otra forma de materia, les está imprimiendo energía. Esa impresión de energía es la que está cambiando también el otro cuerpo de temperatura. Por eso el señor, al tocar ese mango, que puede hacer reaccionar y quitar la mano por el calor que está sintiendo, ¿no? El sistema nervioso es el que te hace reaccionar ante esto, o sea, pero si pones una cosa que no tiene sistema nervioso contra otra, o sea, no va a haber alguna reacción, no sé, nadie se va a mover, se van a empezar a calentar los cuerpos. Interesante, ¿no? Ok, regresando a la convección. En la convección, la propagación de calor ocasionada por el movimiento de una sustancia. Por el movimiento de una sustancia, esto quiere decir que hay transferencia de materia. Hay transferencia de materia, o sea, se puede explicar así. Pones, aquí está el agua hirviendo y el humito que sale, ajá, cuando ustedes abren la olla sale humo, ajá. Ahí en ese humo hay agua en forma de humo evaporada. Entonces, ese humo o esa forma de agua es la que va a calentar otro cuerpo, la que por ejemplo en su cara de que la abren y se hacen para atrás y sienten, ¿no? Sienten lo caliente. Eso es la forma de convección. Cuando hay transferencia de energía y transferencia de materia, o sea, gracias a que hay transferencia de materia también se cambia la temperatura. Gracias a que hay vaporcito de esa agua hirviendo, tu cara se calentó, ¿no? Pongámoslo así. En la conducción, el señor no se queda con el mango derretido en las manos, no. O sea, con la olla, así que la tocó, no hay una transferencia del material del cual está hecho
la olla, pero en la convección sí hay una transferencia de tanto energía como materia. Ahora, en la radiación, ¿qué pasa en la radiación? La radiación es la propagación del calor generado por ondas electromagnéticas, y voy a agregar también de fotones, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? En la radiación, es un tipo como, se parece a la convección. No hay contacto, de los cuerpos. Sin embargo, la diferencia es que aquí no hay materia. No hay materia que se esté transmitiendo. ¿Cómo puede ser? Fácil, sus microondas. Su microondas no se queda con un poco de vapor de agua ni nada, o sea, no, o sea, sí sale como vaporcillos por algo de sus alimentos y algo así, pero no, en realidad el microondas, las ondas que está radiando su comida para que éstas se calienten, no quedan plasmadas, no es materia, las ondas no son materia. Entonces, otro ejemplo, el sol. Diario somos radiados por el sol. Todos los días recibimos radiación solar. No solo los humanos, también todo el ambiente en el que vivimos terrestre. Y de eso también se va a tratar la tarea que le subí. ¿Ok? Proceso es simple, es una forma de transferir energía sin contacto y sin transferencia de materia, la radiación. Entonces, para finalizar, ya tenemos más claro que cuando hablamos de temperatura estamos hablando de una magnitud, de una simple medición. Y cuando estamos hablando de calor, estamos hablando de energía. Energía que se transfiere en 3 formas que ya vimos: conducción, convección y radiación. ¿Sale? Entonces no es lo mismo hablar de temperatura que hablar temperatura de un cuerpo o de un objeto, que hablar de calor de un cuerpo y un objeto. Esto fue la conclusión, la diferencia de estos dos conceptos, y esto es todo de este tema. En la tarea, revísenla, chicos, está en Classroom. Son unos problemas de escalas súper sencillos. Uno ya es el que ya mencionamos aquí, y el otro es un diagrama en el que me gustaría que describan cada elemento, qué es lo que está pasando, cómo en ese diagrama está pasando la conducción, convección y radiación. Sí tiene unas palabras, sí tiene las respuestas que están en inglés y todo, ok, sí es una ayudada, pero ustedes descríbanlo con sus palabras qué es lo que está pasando. ¿Sale, chavos? Y eso fue todo. Muchas gracias.